Semiología de los tumores cerebrales, presentado por Melina Ferro Zambrano, Medicina noveno semestre, rotación de neurocirugía. La exploración neurológica se inicia con observación cuidadosa del paciente durante la recogida de la historia clínica y deben apreciarse la rapidez, coordinación y simetría de los movimientos al dirigirse desde la silla a la camilla de exploración, al tiempo que se debe observar la postura y la marcha. La conducta del paciente, su vestimenta y sus respuestas van a orientar sobre su estado de ánimo y la adaptación social. La dependencia excesiva del acompañante para responder las preguntas también puede indicar una pérdida de memoria. Las alteraciones del habla, el lenguaje o la praxia, el olvido de una parte del espacio, las posturas anormales y otros trastornos del movimiento pueden ser aparentes antes de comenzar la exploración formal. La anatomía y fisiopatología de la lesión sirven de guía al examinador para emplear a suprimir ciertas partes de la exploración. Para un observador menos experimentado, el examen neurológico pues debe ser completo para detectar una anomalía no sospechada o confirmar un estado normal. Como tal, este va a estar enfocado hacia la cefalea, la epilepsia y los trastornos mentales. Entonces tenemos que el examen neurológico eh, se le debe observar al paciente la capacidad de atención. Un paciente inatento no puede ser evaluado adecuadamente. Cualquier indicio de un déficit cognitivo debe conducir a la aplicación de una prueba del Mini Mental Test, que pues son elementos esenciales de evaluar la orientación en el espacio, tiempo y persona, el habla, la articulación, el ritmo y la rapidez, el lenguaje verbal escrito, la memoria inmediata a corto plazo y a largo plazo, la introspección, la información de algún hecho histórico se le pregunta ahí, el juicio como reacciona ante situaciones, el pensamiento abstracto entre semejanzas y diferencias y el cálculo. El- la conciencia pues se define como el correcto conocimiento de nuestra realidad emocional actual y de nuestro pasado, que se caracteriza por actos de nuestra conducta. Implica el funcionamiento adecuado del tronco encefálico y de los hemisferios cerebrales. Cuando hay trastornos en la conciencia puede haber alteración en el estado de vigilia que pues nos lleva a pensar que el paciente tiene obnubilación, estupor o coma, o sin alteración en el estado de vigilia que nos lleva a pensar en una confusión. La escala de coma de Glasgow modificada, mm, pues es una escala que se debe aplicar. Se evalúa la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. La lesión craneal grave está determinada por una puntuación de 7 o menos que persiste durante 6 horas o más, y en los pacientes con lesiones craneales de una puntuación de 7 o menos es necesaria la intubación endotraqueal de forma inmediata y comenzar la hiperventilación mecánica. Pues este ya lo conocemos todos, así que la voy a pasar más rápido. La evaluación de los pares craneales, vamos a hablar un poco de uno por uno. Entonces el primer par, lo que vamos a hacer es evaluar al paciente si puede identificar olores, generalmente se hace con café. Cada fosa nasal por separado puede tener anosmia, hiposmia, parosmia o cacosmia. El segundo par, que es el óptico, se hace un examen de agudeza visual, visión de colores, un fondo de ojo, puede tener hemianopsia nasal o temporal, una hemianopsia heterónima, anopsia encuadrante, Snell se utiliza para ver la visión lejana y Jaeger para ver la visión cercana. El tercer, cuarto y sexto par, que son el nervio motor ocular común, el patético y el ocular externo, pues aquí al paciente se le debe interrogar el vértigo y si tiene diplopía, hay que hacer la inspección en los párpados, ver la simetría en los ojos e inclinación de la cabeza. Cuando se afecta el tercer par, el elevador pues está implicado el músculo elevador del párpado, el recto superior, el recto interno, el inferior y el oblicuo menor, el esfínter de la pupila y la acomodación como tal. En el cuarto par, el oblicuo mayor y en el sexto, el recto lateral. Aquí en la imagen podemos ver pues cuáles son como las funciones de cada uno de estos músculos. Cuando tenemos una parálisis del tercer par, la motilidad pues se ve afectada, puede tener una tosis completa, una parálisis del cuarto par, ahí vemos la imagen, y una parálisis del sexto par, como para complementar y comparar entre ellos. Cuando aquí se debe evaluar el reflejo fotomotor y consensual y el reflejo de acomodación y convergencia. El séptimo par, el nervio facial, pues se va a ver al paciente la simetría de la cara, que es el pie que realice movimientos,
que sonría, que el reflejo palpebral, la parte sensitiva, que son las fibras parasimpáticas y secretoras en las glándulas salivales y lagrimales. Cuando hay una parálisis de este nervio, eh, hay dos tipos. La parálisis central, el paciente va a tener desviación de la boca y comisura labial hacia el lado sano, una acentuación del surco nasogeniano al lado contrario y se conserva de la fuerza de los músculos faciales superiores. La parte superior de la cara no es afectada. La lesión ubicada entre la corteza cerebral y contralateral y el núcleo facial ubicado en la protuberancia. Entonces aquí en la imagen podemos evidenciar cómo se va a ver el paciente. Y si la parálisis es facial periférica, eh, hay una parálisis o una paresia de la parte superior e inferior de la cara. El paciente no puede cerrar el ojo completamente, como vemos en la imagen. Tiene signo de Bell. Se borran los pliegues frontales. En la primera y en la segunda imagen se pueden evidenciar. Hay una desviación de los rasgos faciales inferiores hacia el lado sano. Hay una lesión entre el núcleo en protuberancia y en los efectos periféricos en la motoneurona inferior y hay ausencia de lagrimeo. Cuando el octavo par está afectado, pues se debe hacer la prueba de Rain, la de Weber, audiometría y pruebas con el diapasón, que son las que les mencioné. El paciente puede tener nistagmo espontáneo provocado, anacusia o hipoacusia. En el noveno par se explora el gusto. El paciente puede estar con agucia o hipoacusia. Se debe ver el tono de voz, si tiene disfagia, al paladar si es blando, el reflejo nauseoso, la deglución, si tiene afonía o disfonía. En el décimo par, las fibras motoras pues inervan la faringe, laringe y el músculo liso visceral. En el onceavo se le pide al paciente que eleve los hombros y rote en la cabeza, ya que este nervio inerva el músculo esternocleidomastoideo. Y en el doceavo se debe hacer inspección y palpación de la lengua, ver si la lengua está desviada, si tiene atrofias, si hay lesión unilateral de las fibras corticovulvares, que eso nos llevaría a una desviación de la lengua hacia el lado opuesto. Bueno, en los síndromes neurológicos principales tenemos que hay la parálisis de la neurona motora superior y de la motor neurona inferior. En la superior se afectan grupos musculares de forma difusa, nunca individualmente. Hay una atrofia leve, hay espasticidad con hiperactividad de los reflejos tendinosos. La respuesta plantar externa, pues que es el signo de Babinski y no existen fasciculaciones. Y en la motoneurona inferior se afectan los músculos individuales, hay atrofia intensa, la flacidez e hipotonía de los músculos afectados con pérdida de los reflejos tendinosos, el reflejo plantar cuando existe desflexor y pueden existir fasciculaciones. Bueno, ahora como tal, para ver los pacientes que tienen tumores con crisis epilépticas, las crisis epilépticas es un tema muy grande para abordar, que necesitaríamos otra presentación. Entonces, como resumen, tenemos que las crisis focales generalmente ocurren en adultos y suelen ser secundarias a enfermedades orgánicas cerebral y lo que nos importa a nosotros, principalmente los tumores. Las manifestaciones dependerán de la función específica del foco dañado. Entonces, si está ubicado en la corteza motora, el paciente va a tener contracción muscular de la cara, del brazo o la pierna o de todo el hemicuerpo. La corteza sensitiva va a tener sensaciones de adormecimiento, hormigueo, dolor, etcétera, en distintos segmentos corporales. Si tiene la corteza visual comprometida, el paciente va a tener visión de luces, figuras. En la corteza temporal va a tener conductas automáticas inconscientes, como por ejemplo movimientos repetitivos de la boca, de un brazo, y síntomas afectivos, como la depresión, el llanto inmotivado. Entonces, las crisis epilépticas se clasifican en parciales simples, que no tienen alteración de la conciencia y pueden cursar con síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos o psíquicos. Una forma de presentarse es como una aura, entonces el paciente va a tener una sensación de que va a ocurrir una crisis en forma inminente como un aviso. Por ejemplo, hay pacientes que tienen vómitos o otros que ven luces. Las crisis parciales complejas con alteración de la conciencia que cursa con falta de respuesta a estímulos y amnesia de lo ocurrido. Esta es la más común. Las manifestaciones son variadas, pero las principales, que son las del lóbulo temporal, suelen manifestarse con mirada ausente, con automatismos orales o manuales o con postura de distancia de una extremidad superior y pueden iniciar como una crisis simple. Las parciales secundariamente generalizadas inician como unas parciales simples o complejas y después se generalizan habitualmente como una crisis tónico-clónica generalizada.
Entonces, si tenemos un paciente con crisis epiléptica y se repite o tiene persistencia mayor de 5 a 10 minutos y no hay una recuperación de la función neurológica, vamos a pensar en un estatus epiléptico. Entonces, lo primero, si tiene pérdida de conciencia más crisis generalizada tónico-clónica, eh, al paciente se le debe ingresar a UCI. Si está en coma, con actividad motora leve o ausente y electroencefalograma anormal, se le debe hacer también un ingreso a útil de manera sutil. Si tiene la conciencia normal y tiene crisis parciales como convulsivo o no convulsivo y electroencefalograma es anormal, se debe hacer también un ingreso a UCI. Y si tiene mioclonías y electroencefalograma normal, se debe considerar el ingreso a UCI. Si el paciente está con estatus epiléptico y tiene desconexión del entorno, alteración del comportamiento, un cuadro confusional y un electroencefalograma anormal de forma bilateral y rítmico, y un estatus epiléptico no convulsivo, pero su electroencefalograma es anormal y está focalizado, se debe hacer un ingreso a UCI y un CEP. Y si es un electroencefalograma anormal y es generalizado, un ingreso a UCI se considera y se hace un CEGA. Bueno, los pacientes también con tumores pueden tener cefaleas y estos son los síntomas y signos de alarma de una cefalea. Que sea un paciente con comienzo después de los 50 años, una instauración brusca de cefalea de intensidad progresiva en su evolución, de reciente comienzo en pacientes con cáncer, con coagulopatías o trastornos anticoagulantes, cuando tienen datos de enfermedad sistémica, una migraña con aura atípica, cambios en las características de una cefalea crónica, cefaleas intensas desencadenadas por los esfuerzos, la actividad sexual, la tos o determinadas posturas, convulsiones, cambios de carácter o deterioro cognitivo y una exploración neurológica anormal. Como estamos enfocados directamente a los tumores cerebrales, pues la principal va a ser el punto 11 con la exploración neurológica anormal. Tenemos que tener en cuenta en estos pacientes cómo es su comienzo, el tiempo de inicio, si es reciente para declarar una cefalea primaria, crónica o recurrente, perdón, para una cefalea secundaria o de larga evolución como una migraña o cefalea de tipo tensional. Los síntomas no neurológicos que puede presentar el paciente son náuseas, vómitos, fotofobias, una intolerancia al ruido, depresión, ansiedad, sensación mal definida de mareo, rinorrea, enrojecimiento ocular, baja agudeza visual y dilatación de las pupilas. Y los síntomas neurológicos vamos a evidenciar una pérdida de la fuerza que puede ser transitoria o inmediata, trastornos del lenguaje, alteraciones visuales y sensitivas. Entonces tenemos que la principal que evidenciamos en nuestros pacientes es la migraña, que puede ser con aura en el 20% de los casos, tienen síntomas focales progresivos antes del dolor de cabeza, los visuales en el 90%, como escotomas centellantes o fotopsias, y la clínica sensitiva, un adormecimiento crioral distal en el brazo y la cara y trastornos en el lenguaje como afasia. El aura atípica, una migraña prolongada mayor con duración mayor a una hora o una migraña hemipléjica familiar con hemiparesia o hemiplegia. Sin aura en el 75% de los casos, equivalente migrañoso, que es una aura sin cefalea posterior. Y bueno, dentro de los desencadenantes tenemos factores dietéticos, ambientales, hormonales y factores genéticos. Ahora, en un paciente que tenemos con trastornos mentales, pues lo ideal es hacer un examen mental del paciente. Entonces es un acto médico que tiene como objetivo conocer la personalidad del individuo y su estado mental actual mediante el análisis del carácter, el temperamento, la herencia personal, los conflictos internos y las relaciones interpersonales para encontrar la relación existente entre estos elementos y los síntomas por los cuales consulta. Los requisitos del entrevistador pues son una comprensión, atención, observación y análisis y el diálogo terapéutico. Vamos a tener la transferencia y contratransferencia. La transferencia, el terapeuta se convierte para el inconsciente del consultante en una especie de reedición de la imagen paterna o materna y transfiere al médico su propia manera de odiar o amar. La contratransferencia son reacciones emocionales que experimenta el médico frente a la actitud del paciente o a su comportamiento y que está basada en sus experiencias emocionales tempranas. La exploración del paciente va a estar
orientada en el porte y la actitud, la conciencia, la atención, la orientación, sueños, sensopercepción, el pensamiento, el lenguaje, la memoria, la afectividad y la condición motora, y la inteligencia, el juicio y el raciocinio. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos. El porte y la actitud, se observa la marcha, la presentación personal, la tonalidad, las fases, las posiciones, el lenguaje preverbal. En la conciencia, es un estado subjetivo que incluye el darse cuenta de sí mismo y el medio que lo rodea e implica estar alerta. Entonces, la alteración de la conciencia, como hace rato lo mencioné, si está obnubilado, es difícil de comprender el mundo externo por empañamiento de la lucidez. Cuando hay una confusión mental, hay alteraciones del sensorio, dificultad para captar desorientado y un déficit cognitivo. Y cuando está en delirium, hay inquietud, confusión mental, incoherencias, alucinaciones y es de inicio súbito. Cuando hay estados crepusculares de la conciencia, como automatismos o fugas, por ejemplo, en el trauma craneoencefálico severo y en la epilepsia. El estado oniroide, experiencias delirantes y alucinaciones. Y el coma, pues una disolución progresiva de la conciencia y de las funciones de relación, conservando pues las neurovegetativas. En la atención, selecciona un estímulo y concentrar en nuestro interés. Puede estar influenciada, pues, por experiencia previa del individuo, intensidad que posee el estímulo, la importancia, la satisfacción y la motivación. Las alteraciones de la atención está la distractibilidad, es incapacidad para concentrarse, la hipoprosexia, que es una disminución de la concentración, la prosexia no se fija en la atención como en un paciente demente, la hiperprosexia, hay una hipervigilancia y la perseveración permanece repitiendo la misma acción. En la orientación, pues es la expresión del conocimiento que tiene la persona de sí misma y del ambiente circundante en un momento. Puede ser autopsíquica, que es la identidad del individuo, y alopsíquica, que es la ubicación en el tiempo y el espacio. El sueño, ver cuál es el patrón del sueño del paciente, sus fases REM y la fase no REM. Los trastornos del sueño pues son insomnio, somnolencia, insomnio tardío, narcolepsia, apnea del sueño. Puede tener alteración en la fase REM o en la fase no REM. La sensopercepción es el conocimiento de objetos, cualidades y relaciones que siguen una estimulación de los órganos de los sentidos. Puede haber error de percepción que se corrige por la lógica, la ilusión que no corrige la percepción deformada y las alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales o anestésicas. En el pensamiento puede haber alteraciones de la forma de pensamiento como animística, que da vida a lo inanimado, el mágico, como mitos y leyendas de la cultura, autista, interpretación personal de los hechos externos. Puede haber una alteración del curso del pensamiento, como fuga de ideas, taquipsiquia, bradipsiquia, bloqueos, disgregación y perseveración. O alteraciones en su contenido, como una idea fija, una idea sobrevalorada, una idea obsesiva, fóbica o delirante. En los tipos de delirio, pues tenemos de referencia, de culpa, de persecución. En el lenguaje, que es muy importante evaluar en estos pacientes, hay que analizar la forma de hablar espontáneamente, la capacidad de nombrar los objetos, la repetición de frases y palabras, la comprensión de lectura y la capacidad de escribir. En la afectividad, ver el afecto, la emoción, el sentimiento. eh, ¿Cuál es la congruencia entre eso? En la inteligencia, se le pide hacer algunos cálculos pequeños. En el juicio y raciocinio, el juicio, ellos llegan a unas conclusiones extraídas de las realizaciones y comparan con el conocimiento de la realidad externa. El raciocinio es la forma de encadenamiento de los juicios que guardan entre sí un objetivo final y es la comprobación de la verdad. Y las alteraciones pueden ser de un juicio debilitado, desviado, deficiente o suspendido. Ya. Y en la memoria puede haber alteraciones de la memoria, como amnesias anterógradas, retrógradas, globales, confabulación y una prosopagnosia. Gracias.